El Faro es una historia que aborda la guerra civil. Obtuvo el premio al mejor guión realista por el Diario de Avisos de Tenerife. ¿Qué nos puede decir de este libro? Este libro no tiene nada que ver con la participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Toca un punto. Un punto. Sí, tiene un punto en contacto que serían el exilio de los españoles. El punto de partida del Faro es el final de la Guerra Civil y todos aquellos españoles que empiezan el éxodo, a salir por la frontera, en su mayoría hacia Francia. Entonces ese es el punto de partida de esta historia, y también, en cierta forma, es de Los surcos del azar, que es el último libro, pero en este caso es el exilio africano, de todos los españoles que salieron pues, desde el puerto de Alicante hacia el norte de África. Entonces, los dos tocan como punto de partida el exilio, pero lo tratan de formas diferentes. ¿Tocan la parte de los campos de concentración, de los que cruzaron la frontera? Sí, lo que pasa es que lo toco, es que es un tema que me interesa, el tema del exilio. Entonces, hay otro libro posterior que se llama El ángel de la retirada, que sobre todo habla de los campos en las playas del sur de Francia, que es un drama todo aquello, ¿no? La forma tan indigna con la que se trató, tan inhumana, con la que se trató a todos aquellos españoles, a cerca de 500.000 de españoles, que en unas condiciones lamentables, porque todos venían de haber sufrido una lucha en favor de las democracias, y que fueron, vamos, totalmente dados de lado e incluso pues, maltratados por las democracias del mundo, y en particular por la francesa, que era pues, con los que hacíamos frontera. Entonces fueron tratados fatal y llevados a estos campos en las playas. Estuve en uno de esos campos, cuando tenía 2 años. ¿Estuviste? Argelès-sur-Mer. Pues justamente en ese, que está cerca de Béziers, ¿no? Por la zona de Montpellier. Yo no me acuerdo de eso, pero sí, sé pues, que estuvimos con mi familia, estuvimos allí. Pues precisamente ese es el campo que retrato en El ángel de la retirada. Vaya, o sea que... Sí. Pues ¿Qué papel juegan los colores en tus historias? ¿Qué, perdona? ¿Qué papel juegan los colores en tus historias? Es importante, porque las herramientas que tiene un ilustrador o un autor de cómic son limitadas. Al igual que un escritor pues, no puede jugar con las imágenes, pues bueno, el autor de cómic no puede jugar con el sonido, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo tiene otras formas de narrar, y una de ellas es el color. El color puedes utilizarla simplemente de una forma estética, para que quede bonito aquello, pero también, si lo utilizas en una forma narrativa, puede acentuar lo que quieres contar. Si utilizas una gama de colores apagados y fríos, estarás creando una sensación de tristeza. Si utilizas unos colores otoñales, estarás creando una sensación de melancolía. Entonces, si juegas con esos colores, si juegas con esas herramientas, es muy importante, ¿no? Es una herramienta más que tienes para poder contar la historia. El invierno del dibujante, una historia que recrea la vida de los dibujantes de cómics en la España franquista, y que ha obtenido el premio de Diarios Avisos de Tenerife, el premio al mejor guión y mejor obra española del Salón del Cómic de Barcelona, y mejor obra y mejor guión en el Expo Cómic. ¿Qué parte de autografía en este trabajo? Bueno, bastante, porque habla de los cómics que yo leía cuando era pequeño, que eran los que pertenecían a una editorial que se llamaba la editorial Bruguera, y que con la que hemos crecido muchísimas generaciones, y que en una época en la que en España no existía todavía la televisión, estamos hablando de los años 50, finales de los 50, porque en España la televisión llegó mucho más tarde que en otros países. En aquellos momentos los cómics eran lo más popular que podías hacer, no había competencia de la televisión, ¿no? Con lo cual aquellos personajes de estos dibujantes eran conocidísimos por todo el mundo, y yo crecí con aquellos personajes. Entonces son los que me han hecho amarle el cómic y además querer dedicarme a esto. A mí jamás me ha gustado el fútbol, por ejemplo, ni los deportes en general, y para mí mis héroes, en lugar de ser futbolistas, eran los dibujantes de estos personajes. Yo quería ser de mayor, quería ser como ellos, y siempre me preguntaba cómo era la vida de estos dibujantes, y hacer para mí este libro, El invierno del dibujante, era poder cumplir ese sueño, ¿no? El poder entrevistarme con los que quedaban vivos todavía, y poder, pues bueno, un poco recrear cómo era la gente que trabajaba para que a mí me llegasen esos cómics.